El Ministerio Viviendo para Cristo les presenta su programa Viviendo para Cristo con la pastora Zulma Cruz de Escabí. Por favor, suscríbase a nuestra página ministerial de YouTube de nuestro ministerio Viviendo para Cristo, para que usted pueda disfrutar del contenido y para que la pueda compartir con aquellos que necesitan escuchar de la palabra del Señor. Y ahora, con ustedes, el programa Viviendo para Cristo. Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros, acompañándonos en tu programa Viviendo para Cristo. Hoy me acompaña nuevamente la consierva, mi amada Cristina Álvarez. Hemos estado haciendo programas anteriormente y Dios nos inspiró para que hablásemos de este tema, que son una de las cosas que nosotras como ministros del Señor nos encontramos con frecuencia. Si tú nos has seguido en este canal, te has dado cuenta que el objetivo del canal es, obviamente, como el título lo dice, es que aprendamos a vivir para agradar al Señor. Y a veces nosotros tenemos ideas que no están correctas, tenemos información que no está correcta, tenemos todavía rezagos de la vieja criatura, que son definiciones que no son bíblicas y las queremos implementar en la vida cristiana. Y entonces por eso el Señor nos llama a capítulos, si es como le podemos llamar, para que nos alineemos, porque mira, Él está por llegar y Él quiere que la iglesia esté sin mancha y sin arrugas, que nos arreglemos individualmente. El tema siempre que nosotros discutamos aquí es para que tú te mires a ti mismo y a ti misma por dentro y arregles lo que tengas que arreglar para escuchar la voz de Dios cuando nos llame y diga, sube acá. Así que te invitamos que estés atento y atenta a lo que vamos a estar diciendo. Y hoy tenemos un tema bien interesante para mi juicio, porque es algo que comúnmente pues se malinterpreta. Pero le voy a dar espacio a mi amada hermana aquí, la consierva Cristina Álvarez, para que ella te dé un saludo y entonces comenzamos a hablar el tema que Dios puso en nuestro corazón. Cristina, ¿le puedes dar un saludo a la audiencia? Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el día y el horario que miren este programa. Los saludo desde aquí de Buenos Aires, la capital de Argentina, junto a Zulma, que nos está visitando y que nos hemos hecho muy amigas, y con mucho gusto poder participar en su programa. Qué bueno que el Señor nos junta con gentes que tienen la capacidad de escudriñar la palabra y medir o filtrar la palabra, lo que está pasando, lo que miramos por la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso pues el Señor, yo creo que Él en su misericordia hace que tengamos citas divinas. Yo le llamo a eso, Cristina, citas divinas, ¿verdad? Que Él nos hace tropezarnos con gente que nos puede apoyar, sostener, hablar y dialogar con madurez los temas que son fundamentales para nosotros los creyentes. Y entonces en estas conversaciones que hemos tenido todos estos días que hemos estado juntas, surgió el interés de que hablásemos de un tema que muchas veces está mal interpretado, y le pusimos el título a ambas, cómo debe ser un verdadero líder. Y yo le pongo / o rayita, un servidor. El título líder es el que nosotros hemos acuñado aquí en la tierra, pero Jesús le llama a los que están en funciones servidores. Así que vamos a estar discutiendo cómo debe ser una persona que esté en un rol donde otros lo estén mirando, donde otros lo estén siguiendo para aprender de esa persona. ¿Cómo es que nos debemos comportar los que amamos al Señor? Y escucha, aunque nosotros vamos a estar hablando de los ministerios mayores, yo quiero decirte que todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos un llamamiento y tenemos un ministerio. Así que queda eso claro, que no digan, pues no me importa porque eso es para los pastores, para los apóstoles. No. Todos nosotros hemos sido llamados por el Señor para ser hijos de Él.
Y en adición a eso, a todos se nos ha dado una responsabilidad para que nosotros la cumplamos en esta tierra. Por tanto, esto que vamos a estar hablando, aunque específicamente está dirigido a unas personas en particular en la palabra, es aplicable a todos nosotros. Vamos a ponerlo así, que quede claro y sea parte del fundamento de nuestra charla o diálogo del día de hoy. Bueno, Cristina, fíjate que el concepto de liderazgo la gente lo ha usado mucho en los grupos eclesiásticos y a veces lo hemos definido como lo define comúnmente la gente en el mundo, ¿verdad? Y cuando yo me refiero al mundo, no dentro del círculo eclesiástico o dentro del círculo de los conceptos bíblicos, vamos a ponerlo así. Y entonces, pues queremos aplicar esos conceptos dentro de la palabra de Dios y entonces acuñamos unas cosas dentro de del movimiento del cuerpo de Cristo cuando nosotros la definición la tenemos que extraer de la palabra. Exactamente. Y esa es la intención de nuestro programa del día de hoy, que nos fijemos en lo que nos dice el Señor y no lo que nos ha dicho la gente y lo que hemos aprendido en los estudios seculares o lo que sea. Yo quiero hacer una definición operacional de lo que es éxito. El éxito es que tú hagas lo que Dios te mandó a hacer a ti en esta tierra. Exacto. La única forma de tú definirte que tú eres una persona exitosa es que tú cumplas con la misión que Dios te asignó para que hicieras en este mundo. No es que tengas más posesiones monetarias, no es que tengas casas, ni carros de lujo, ni zapatos, ni carteras, ni nada de eso. Eso es la definición secular. Dentro del ámbito de los que son hijos e hijas de Dios, yo soy una persona exitosa si yo cumplo lo que Dios me envió a hacer a esta tierra. Y todos nosotros tenemos unas funciones en común que están escritas en la palabra, pero tenemos funciones individuales porque Él nos hizo únicos e irrepetibles. Así que la asignación que Él te dio a ti, a mí y le dio a ella es una particular. Que podemos coincidir como ahora, que estamos haciendo algo entre las dos, perfecto. Pero lo que Dios llamó a Cristina a hacer, yo no lo puedo hacer, porque fue para ella. Y eso es importante que tú lo entiendas, porque a veces queremos estar imitando a otra gente cuando realmente eso no es lo que Dios nos mandó a hacer. Exacto. Perdón. A mí me gustaría que tú pudieras dar un poquito algunos de los ejemplos de las cualidades o características que debe tener una persona que está en liderazgo o es un servidor conforme a la palabra de Dios. Bueno, tenemos textos bíblicos, o sea, nosotros siempre nos apoyamos en lo que dice la palabra, porque para nosotros, para nosotras y para muchos de nosotros, esa es la ley, o sea, el manual con el que tenemos que seguir, ¿no? Para saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Está bien claro en la palabra que los frutos que tiene que dar alguien que se postula o que pretende o que llega a ser un servidor. Pero yo quiero hablar de un punto, porque a mí me llama la atención algo, me llamó hace años, hace unas décadas atrás, comenzó a infiltrarse dentro de la iglesia lo que es el marketing. Entonces, por eso apareció la palabra líder dentro de nuestras iglesias, porque nosotros no encontramos en la palabra, en la Biblia esa palabra. Exacto. Es más, a mí no me gusta esa palabra. En la palabra se los llama siervos, Amén. Ministros del Evangelio, Cierto. pero no líderes. Pero esa palabra comenzó a meterse, ¿por qué? Porque comenzó a meterse el marketing. O sea, cómo se convirtieron muchos líderes en la iglesia como si fueran empresarios, como si tuvieran una empresa, y convirtieron a la iglesia en una especie de marketing, a ver cómo logramos que venga más gente a nuestras iglesias. Entonces comenzaron a aplicar todos esos principios, e incluso pastores muy famosos, no voy a dar ningún nombre ni ningún lugar donde ha sucedido, he visto libros, he leído libros, que se han contactado
con gente de empresas muy grandes para que los adiestren cómo hacer el marketing para que su iglesia crezca. Y entonces comenzaron a utilizar también todos los medios de comunicación, que no son malos, que están muy bien, pero con el objetivo, si se persigue solamente el objetivo de tener un número, nada más, a mí personalmente me parece que eso es erróneo. Yo sigo creyendo que el Evangelio se extiende cuando cada uno de nosotros somos luz y sal en la tierra, somos testimonio y predicamos con nuestra vida primero y con nuestras palabras y invitamos a personas a la congregación, y creo que esa es la mejor manera de sumar personas. Porque cuando vos invitas a una persona, sea un familiar, un amigo, un compañero, vos vas a ser su propio pastor, o sea, vas a hacer el seguimiento. En esas iglesias enormes nadie conoce a nadie y sabemos que existen, entran y salen, van y vienen, y no puedes saber si los que están sentados ahí realmente han recibido el Evangelio. Pero algunos están muy ocupados en que haya mucho número. No, sí, tristemente. Y no la verdadera calidad que nosotros tenemos que tener. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y para eso el líder tiene que ser como un pastor, como dice la palabra, tiene que ser el padre, el pastor de las ovejas, el que realmente ama y conoce a sus ovejas. Y no creo que ningún pastor pueda conocer a las 5.000 ovejas si tienen una iglesia. Sí. Entonces creo que eso es lo que ha perdido el liderazgo, que no me gusta esa palabra, pero en este tiempo para mí, y que debería volver a reinstalarse lo que la palabra dice, no lo que yo pienso, lo que me gusta, sino lo que dice la palabra. Exacto. Que debe ser uno que lidera, uno que ministra, cómo debe ser el ejemplo en todo, cómo debe ser dar los frutos que corresponden para que los que lo están viendo y lo están siguiendo estén imitándolo y siguiendo a un buen pastor, como la palabra lo dice cuando habla en el Salmo 23, cuando Jesús mismo habla de lo que es el pastor, del pastor que fue a buscar, dejó las 99 y se fue a buscar la que se había perdido. Y muchas veces hoy día no pasa eso, porque es un número, la iglesia y ni siquiera te conocen, ni siquiera saben lo que estás pasando, a nadie le interesa, y quedan muchas veces las ovejas perdidas, tiradas por ahí, y nadie las va a recoger, nadie las sana, nadie las restaura, porque la mentalidad es el número y no la persona. Y yo estoy de acuerdo contigo en eso, fíjate, porque yo recuerdo cuando mis primeros pasos como ministro, ¿verdad? Una de las cosas en las que el Señor me involucró inicialmente era que yo tuviera la conciencia que estas personas que nacen de nuevo necesitan un tiempo para solidificarse en el Señor. Obvio. Entonces había un programa, vamos a decir así, en la iglesia donde mi esposo y yo nos reuníamos, que nos llamaban los consejeros de los nuevos convertidos. Así que cuando una persona aceptaba a Cristo, íbamos a un lugar, a un cuartito, a un salón, nos reuníamos con la gente que Dios nos daba para que los atendiéramos, y teníamos la responsabilidad, Cristina, de por al menos 3 meses, eso no era que teníamos que cortar la relación, sí, pero al menos esos primeros 3 meses de vida cristiana de esa persona, nosotros teníamos que estar disponibles para contestarle todas las preguntas que tuvieran, porque cuando uno viene al Señor se le ocurren tantas cosas, claro, y no las entiende. Exacto. Entonces ellos tenían un punto de contacto, que éramos nosotros, y nos llamaban, nos preguntaban de era, tú no tienes idea las cantidades de preguntas, unos porque rápido empezaban a leer la palabra y les subían preguntas, otros de la vida diaria, cosas como aplicar la palabra, en fin, pero ellos tenían, en ese tiempo nosotros estábamos pastoreando a esas personas en lo que ellos ya podían caminar un poquito más solitos, y entonces
No era que no fueran a reunirse a las reuniones, no, los estimulábamos a que vinieran a las reuniones, pero sí tenían ese trato personal y no los abandonábamos, y eso ayudaba mucho, porque entonces la gente se solidificaba. Exactamente. Y el enemigo no podía venir a robarle la semilla que se le había sembrado, porque ya la duda, la falta de comprensión de unas cosas la habíamos superado a través de ese trato personal con ese individuo. Yo creo que esa es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso tenemos que estudiar la palabra, para que cuando alguien nos pregunte tener respuesta. Exacto. Y poderle decir algo que sea bíblico, no disparates, porque tú no tienes idea, la gente que yo he atendido en mi vida en consejería bíblica, que vienen y me dicen, no, porque a mí me dijeron tal cosa, y yo casi me desmayo cuando me dicen lo que me dieron. Yo digo, pero ¿y dónde está eso en la Biblia? Sí. Tú lo buscaste, tú validaste eso. No, me lo dijeron y yo me lo creí, viví toda la vida con eso. Entonces hay que, empezar a enseñarles la palabra, ¿verdad? Por eso hago esta acotación aquí. La consejería bíblica es un mini discipulado, para el que no lo entienda. No es nada que tenga que ver con la consejería secular. Es un mini discipulado donde en el área que tú no conoces, en el área que tienes duda, en el área que tienes problemas, se busca la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios quiere y dice respecto a ese tema. Pero fíjate que aquí hay un elemento bien importante, y es que la misma palabra nos dice a nosotros una serie de cualidades y características que debe tener una persona que esté en liderazgo o que sea un servidor. Y yo estoy en total acuerdo con mi amada hermana, y cuando voy a iglesias y me dan la oportunidad de yo decir mi opinión, yo digo, yo prefiero que se les llame servidores. Yo prefiero que la gente entienda que esto no es un asunto de poder y de jerarquía, es un asunto de servicio. Porque cuando a veces se pone líder, ya se te van los humitos a la cabeza. Decimos en mi país, que se le van los humitos a la cabeza de grandeza. Y no, de eso no se trata, porque Jesús, que podía hacer lo que él quisiera, porque es el Hijo de Dios, él dijo, yo no vine a que me sirvan, sino a ser servido. Entonces, vamos a dar algunas de las características que debe tener, no sin antes decir lo siguiente. Yo, por lo que yo estudié en la palabra de Dios, y Cristina pues puede reaccionar también, pero a mí me dan unos criterios específicos que yo tengo que tener para elegir un servidor, o para si yo aspiro a ser servidor, yo tengo que hacer una lista de cotejo y chequearme a mí mismo y decir, oye, yo reúno estas cualidades, si no las reúno voy a caminar a eso, porque yo le tengo que dar cuentas a Dios de lo que yo hago. Yo le tengo que dar cuentas a Dios de cómo yo me comporto en la función que a mí me asignen dentro de la iglesia local donde yo me estoy reuniendo. Y una de las que a mí me gusta más es, y lo habíamos hablado, la listita. Nosotros hicimos una lista para, mientras estábamos haciendo una lluvia de ideas, ¿verdad? Y una de ellas, que es la más que me gusta a mí, porque ese es vamos a decir, la descripción mejor de ser servidor, es dar la vida por la gente que nos sirve. ¿Quieres abundar sobre eso? Dar la vida por sus ovejas. Ajá. El buen pastor, así lo dijo Jesús. O sea, oye, yo no digo quiero aclarar que no son todas las iglesias así, gracias a Dios. Estamos hablando en un panorama general de lo que está aconteciendo. Pero conocemos a pastores que nunca visitan a alguien en el hospital, nunca visitan las familias, o por lo menos si tienen una iglesia grande, tener un grupo de personas preparadas para que puedan hacer eso, porque obviamente cuando es una iglesia grande, una sola persona quizás no puede abarcar todo. Pero hemos visto gente cristianos en la más absoluta soledad, cuando están pasando por problemas y dificultades muy fuertes y están solos, no aparece absolutamente nadie de la iglesia para ayudarlos a pasar, apoyarlos, ponerles el hombro. Pero esa cualidad de dar la vida por las ovejas se está refiriendo a un tiempo en que las ovejas, que Jesús compara a un pastor de ovejas, literalmente, que venían los lobos y a comerse parte a las ovejitas, a los corderitos más débiles,
a los más chiquitos, a los recién nacidos, porque le era más fácil, le es más fácil. Y el pastor estaba dispuesto con su palo a pegar, a enfrentar al lobo con tal de salvar a su oveja. Tenemos la historia de David, el rey David, cuando él cuenta cómo él pudo enfrentarse a Goliat, porque él estuvo siendo preparado cuando era el pastorcito de las ovejas de su papá, de su familia, para echar fuera los leones, los osos, los lobos, porque amaba a las ovejas. No era un pastor asalariado, como se dice ahora, ¿no? Pero hoy conocemos pastores que tienen horarios, que nunca no sabes su número de teléfono, que nunca puedes pedir auxilio porque nunca llegan. Y a mí me parece que eso está en contra de la palabra de Dios. Totalmente. Porque si tú eres una persona que no te gusta que te molesten a las 2, 3 de la madrugada, alguien que está con un hijo intoxicado en drogas o con alguien que está en el hospital grave, pues no seas pastor, ¿viste? Dedícate a otra cosa, porque está escrito en la palabra. Sí, pero si te vas por eso dice el que anhela avispado, muy buena cosa y difícil anhela, pero tiene que saber esto. Si no estás dispuesto, entonces sí, seguramente que ese no es tu ministerio, puede que tu ministerio sea otro, pero si tú tomas ese ministerio, el pastor es como un papá. No se te ocurre que vos estás a las 3 de la mañana con 40 grados de fiebre y tu papá sigue durmiendo y no te lleva al hospital y no está contigo, ¿verdad? Y mira, nosotros podemos poner el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Él nos escucha 24/7. Exacto. Cuando nosotros tenemos una cuita, un dolor, una necesidad, Él está ahí para nosotros. Este asunto de dar la vida por las ovejas, perdón, es negarse a uno mismo. Exacto. Es que yo antepongo las necesidades de otro por las mías. Claro, yo tengo que hacer una aclaración aquí. Dios es un Dios de orden. Y Dios no desea que quede claro, yo lo digo aquí, lo seguiré diciendo siempre. Dios no desea que tú vivas una vida de desbalance donde tú no atiendas a tu familia, ni cumplas con tus responsabilidades como ciudadano. Yo no estoy hablando de eso. Pero si eres una persona que tiene amor por servir, tiene que haber una disposición de en momentos uno posponer lo que uno deseaba hacer por bendecir a otro. Pues ¿sabes qué? Cuando hacemos esas cosas, después nosotros, el Señor nos retribuye, pero más de lo que nosotros pensamos. Sí. Yo me recuerdo una vez, y esto hace muchos años, estábamos empezando en las cosas del Señor. Yo no me siento orgullosa de este diálogo que yo tuve, pero aprendí, lo traigo como ejemplo porque te enseña que todos nosotros pasamos por esas etapas. Perdón, y yo estaba bañándome con la idea de irme, si podemos decir, de paseo para conocer el pueblo donde me acababa de mudar en Puerto Rico. Y había la dueña del edificio donde vivíamos me había dicho, pues yo te voy a llevar para que conozcas esto y aquello. Y para mí era un entusiasmo porque yo me iba a familiarizar con el sitio donde yo estaba viviendo. Y mientras me estaba bañando, porque Dios nos habla donde quiera que estemos, quiero que sepas eso, mientras yo me estaba bañando, el Señor me dijo, ve a tal sitio. Y yo, bueno, Señor, pero deja que yo haga esto. Y yo, mira qué tonta, y que argumentando con papá. Y entonces me volvió a decir, ve a tal sitio, a tal familia. Y yo otra vez, pero después que yo terminé mi ronda de hoy, yo voy, qué sé yo, ni qué. Y a la tercera me dijo con voz de mando, ve a tal sitio. Perdón, y ahí yo dije, ups, yo como que estoy argumentando mucho con papá, déjame obedecerlo. Hablé con mi esposo y fuimos al lugar. Era lejos de donde nosotros vivíamos, por cierto, era tal vez pasado 1 hora y media o más de distancia. Y entonces, cuando llegamos al lugar que el Señor nos envió, para hacerte una historia larguísima, corta, porque no voy a entrar en detalles ahora mismo, pero el Señor nos envió porque ese era el instante que esa familia estaba en una gran necesidad y en una gran receptividad de escuchar de Él.
Cuando llegamos empezamos a hablarle de las grandezas que Dios había hecho en nuestras vidas, todo cómo Dios había transformado nuestra vida después que nos habíamos intimado más con Él. ¿Y sabe lo que pasó? Había sí una crisis familiar, pero encima de eso, los que estaban allí en la casa aceptaron a Cristo como su Salvador. ¿Qué mejor satisfacción que esa? Yo te puedo decir, no argumentemos, Dios nos envía porque hay una necesidad en un momento y después Él te retribuye. Después, cuando yo regresé, el tiempo para ir a ver lo que tenía que ver apareció, pero la satisfacción de yo saber que esas dos vidas me las voy a encontrar en el cielo, te lo digo, es más grande que la visita que yo iba a hacer por la comunidad. Es verdad, porque negarse a sí mismo no es fácil. Entiendo que no nos es fácil a ninguno, pero a veces hay ovejas que son más difíciles que otras y que requieren mucho más paciencia y más tiempo. Es como hijos, hay hijos que son más fáciles de llevar. Y yo recuerdo un testimonio de una esposa de pastor que enfrente de su casa, en aquel tiempo, ahora ya no existe tanto eso acá, había un prostíbulo y trabajaban prostitutas en ese lugar. Y había una que ella la veía siempre por la ventana y Dios le había dicho que se cruzara y le predicara el Evangelio. Y ella dijo para sí misma, ¿cómo yo voy a cruzar y voy a ir a ese lugar? Si me ve alguien, van a pensar que yo soy una más de esas personas. ¿Qué es esto? Y la cuestión es que no lo hizo. No se negó a sí mismo. Su reputación fue más importante que lo que Dios le estaba diciendo que hiciera y que el alma de esa mujer. La cuestión es que pasaron unos días y ella vio que había un revuelo en ese lugar, que había policía y que había ambulancia, y ahí sí ella se cruzó. ¿Y quién crees que habían asesinado en ese lugar? Esa muchacha a la que Dios le había dicho. Ella lloraba desconsoladamente pidiéndole perdón al Señor por no haber obedecido, porque Dios sabía lo que venía para esa chica y quería darle la oportunidad y este era el instrumento. Pero por no negarse a sí misma, por pensar, mi reputación es más importante que el alma de esa chica, digo, no, yo no voy a ir ahí, me ve un vecino y qué va a pensar de mí. Entonces, esa área de negarnos a nosotros mismos es para mí un área muy importante y fundamental en el que sirve a Dios. Sí. Porque como vos contaste, tu plan era otro. Mi plan es otro, pero Dios tiene otro plan que te lo puede cambiar y en definitiva Él es el dueño y puede cambiar lo que Él quiera y nosotros tenemos que obedecer. Pero muchas veces no, yo quiero ir para allá porque ya planifiqué para allá, pero Dios dice, no, es que yo tengo una misión acá. Y bueno que vos pudiste ir, lamentable esa otra mujer no fue, no obedeció. Y creo que lloró por años, pidiendo perdón al Señor por la consecuencia de pensar que esa alma puede ahora estar en el infierno. Fue terrible. Entonces esa cualidad para mí es la número 1, porque detrás de esa viene todo lo demás. Ahí me alegro que lo hayas dicho, porque para mí esta reúne y resume todo. O sea, voy a enumerar algunas de las que habíamos puesto aquí, para que podamos completar nuestro programa, pero fíjate, dice amonestar en amor, pero si tú sabes cómo negarte a ti mismo, ya tú tienes la disciplina de poder aplicar el amor de Dios y cuando vas a llamarle la atención a alguien, no lo vas a hacer groseramente. No vas a sacar el palo. Exacto, y nosotros decimos, no le vas a dar con la Biblia por la cabeza. Perdón, entonces exhortar a la gente, exponerlos a la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios también, invitar a que la gente venga a Cristo, capacitar a los que nacieron de nuevo para que se ordenen con la palabra de Dios, edificar a todos los que constituyen el cuerpo de Cristo y ser modelo, porque sabes que la gente nos está mirando. Yo tengo otro testimonio de una amada ex compañera de trabajo y entonces mira lo que pasó. No es para que se pongan los ojos en mí, es el ejemplo. En el tiempo que ella y yo nos conocimos, perdón,
yo perdí un bebé. Y entonces yo me fui a mi casa unos días y regresé. Y regresé, yo estaba con dolor porque había perdido mi bebé, pero yo seguí viviendo y alabando y hablando de Cristo y diciendo cuánto yo lo amaba. Pasaron muchos años y luego un día yo me la encuentro y ella me dice, Zulma, yo acepté a Cristo. Y yo le digo, wow, ¿de verdad? ¿Qué pasó? Y ella me dice, ¿sabes qué? Cuando yo miré que tú perdiste tu bebé y que tú estabas aún, tenías gozo a pesar del dolor, eso me hizo reflexionar a mí y eventualmente yo acepté a Cristo. Tú le predicas a la gente no tan solo hablando, exacto, con tu conducta. Exacto. Y yo tengo que decirte, no fue que yo no lloré porque yo perdí mi bebé, yo lloré lágrimas y lágrimas y lágrimas. Pero yo tengo que decirte que por encima de ese dolor yo seguía amando a Cristo y eso fue lo que ella vio. Y entonces ella nació de nuevo, después nació de nuevo la hermana, después fue un efecto dominó en esa familia. Una persona vino a Cristo y después todos los demás empezaron a aceptar al Señor y déjame decirte, fue una revolución espiritual en esa casa. ¿Por qué? Por una acción. La acción de yo no recriminar al Señor por lo que había pasado en mi vida y yo darle gracias como quiera porque yo la amaba como quiera. Yo quisiera, Cristina, si tú, como ya se nos está acabando el tiempo, yo quisiera si tú nos puedes leer la escritura que nos, como que nos es de referencia para este programa. La de 1 Timoteo 3. Del 1 al 7. 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Dice así, la palabra de Dios, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Las mujeres diaconisas asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y fíjate ahí, nos hace una descripción bien detallada de las cualidades que debemos tener los que seamos servidores. Te invitamos a que tú leas, releas esa escritura y le pides a Dios que te dé revelación, que te muestre si en alguna de esas áreas tú tienes que mejorar, porque lo importante aquí es que no rápido que lleguemos a una organización eclesiástica queramos estar en puestos de liderazgo que nosotros le llamamos servicio, porque corremos el peligro de que si no hemos limpiado nuestra alma, no nos hemos ordenado con el Señor, nos pongamos vanagloriosos. Y Él lo advierte ahí, eso no es. No pienses que tú quieres rápido meterte a hacer algo sin haber dejado que el Señor te eduque, te amoneste, te enseñe, te moldee, te forme. Nos tenemos que formar para
con la palabra de Dios obviamente, para poder servir y tener que darle a la gente. Nosotros no podemos dar lo que no somos. Así que te invitamos a que sigas estudiando la palabra para que crezcas. Esto es solamente un aperitivo. Ahora está tu responsabilidad de buscar la palabra, estudiar y pedirle a Dios revelación. Si alguien ha estado mirando este programa y desea, tiene convicción de hacerse parte de la familia de Dios o no está seguro de su salvación, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre bueno y misericordioso, hoy decido por ti. Hoy decido dejar mi vida pasada, hoy decido olvidarme de todas las cosas que me atribularon en el pasado para mirar hacia adelante y poner y mantener mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy decido ser un servidor, hoy decido negarme a mí mismo para empezar a servir con amor y beneplácito y llevar las buenas nuevas a todo aquel que lo necesite. En el nombre de Jesús, hoy proclamo que soy hijo e hija tuya. Amén, amén y amén. Amén. Si algo te ha servido esto que has visto hoy, te pido que lo compartas con alguien que tú pienses que le puede ser de beneficio. Si no estás suscrito al canal, te pido que te suscribas, marques la campanita para que cuando levantemos algún video, pues te anuncie que tenemos un video nuevo. Dios te bendiga y no te pierdas lo que Dios tiene para ti. Sigue estudiando la palabra y entra en la presencia del Señor. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga.